Hola, ¿qué tal? Este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Yo soy Alberto Schneider y en esta ocasión voy a retomar el tema internacional en relación con Irán, con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta que este último tomó en represalia contra los ataques iniciales. Como había comentado hace un par de colaboraciones mías en las que también abordé el tema de Irán, sobre todo justo cuando se estaban dando las revueltas supuestamente desorganizadas y espontáneas de la gente contra el régimen iraní. Habíamos dicho que justamente esta estrategia, digamos, como de impulsar un golpe blando, una revolución de colores en un país como Irán, no tenía mucho futuro y que dada digamos, el fracaso de esa estrategia, lo que venía era una escalada militar. Finalmente, esta escalada, después de aquella primera guerra de los 12 días en septiembre, se fue posponiendo durante algunas semanas, en vista sobre todo de que un sector del ejército norteamericano, de los generales norteamericanos, tenían muy serias dudas respecto a la efectividad de un ataque norteamericano a Irán, sobre todo porque una vez que se vieron los resultados de los ataques de septiembre, la que ya se conoce hoy como la Guerra de los 12 días, fueron claras un par de cosas. Sobre todo, la primera es que Irán no es tan vulnerable como parecía, es decir, que si bien Irán no tiene una fuerza aérea muy poderosa, ni una capacidad defensiva necesaria, digamos, para contrarrestar un ataque norteamericano. Y dos, que Israel no es invulnerable, es decir, que su famosa cúpula de hierro, constituida por tres principales sistemas de misiles antiaéreos, resultó pues que no era tan eficaz frente a la estrategia que adoptó el gobierno iraní para atacar a Israel en aquellos días de septiembre. Finalmente, Israel, como nunca antes, en ninguna de las guerras que ha sostenido contra sus vecinos desde que fue creada en 1948, nunca antes había sido, pues ya no digas atacada sus principales ciudades, sino mucho menos nunca antes habría sufrido daños de la naturaleza de los que sufrió en esta ocasión. Entonces, finalmente lo que estamos viendo es quizás el último intento de Occidente, de Estados Unidos sobre todo, pero también de Europa, por el control absoluto de todo el Medio Oriente y, por supuesto, de sus riquezas, principalmente gas y petróleo. Recordemos que Irán, así como lo fue en su momento Afganistán, eran países democráticos hacia la mitad del siglo pasado. Para 1950, en Irán se llevaban a cabo elecciones. Si bien había una monarquía, habían, digamos, procesos electorales mediante los cuales se elegía al primer ministro, se elegían el Congreso. Y es en 1953 cuando los Estados Unidos e Inglaterra organizan un golpe de Estado contra el primer ministro Mossadegh, de filiación socialista,
y que bueno, en la sociedad iraní pues era una sociedad mucho más parecida a las sociedades occidentales contemporáneas, ¿no? En la cual no era ni remotamente un régimen religioso, sino al contrario, era principalmente un régimen, digamos, al estilo de las democracias occidentales, aunque, como decía, existía el monarca, Mohammad Reza, y que luego del golpe de Estado contra su primer ministro Mossadegh, justamente luego de que este último nacionalizara la industria petrolera de Irán. Se da el golpe de Estado contra Mossadegh y se instaura finalmente y se restaura, mejor dicho, la monarquía supuestamente milenaria de Mohammad Reza Pahlavi. Obviamente sostenida por los Estados Unidos y el Reino Unido, que finalmente son sus empresas, las grandes empresas petroleras del mundo, las que finalmente adquieren el control total del petróleo iraní. Y bueno, recordemos que Irán es desde hace muchos años uno de los principales productores de petróleo y gas en el mundo entero. Entonces, luego de ese golpe de Estado y la instauración de la monarquía a pleno gas, es decir, se cancelan todos los procesos democráticos y no solo eso, sino se crea una de las estructuras represivas más violentas y más brutales, pues no solo de Irán o en la historia iraní, sino probablemente en la historia contemporánea del mundo, la famosa SAVAK, que se dedicó justamente a aterrorizar a la población civil y particularmente contra cualquier tipo de disidencia, ya sea desde los movimientos que mantenían, digamos, las banderas del socialismo árabe, bueno, perdón, en este caso el socialismo persa, y así también como a diferentes grupos y liderazgos, principalmente religiosos. Como decía, el gobierno de Irán era un gobierno secular, no religioso, y lo que hizo la monarquía de Mohammad Reza Pahlavi fue comenzar, digamos, un proceso mediante el cual el islamismo suní, ¿no?, principalmente de origen árabe o de raíz árabe, no persa, empieza a tener, digamos, a ganar espacios dentro de Irán, favorecidos mucho justamente por los regímenes impostores, que son Estados Unidos y el Reino Unido, justamente para ir creando enclaves que fueran minando el poder del chiismo persa, es decir, el islamismo chiita, que es radicalmente distinto al islam suní, que es el islam que ha promovido todos estos grupos terroristas a lo largo del mundo con la ayuda de Estados Unidos, Israel, Reino Unido, ¿no?, como ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra, Boko Haram, todos esos grupos radicales, fundamentalistas islámicos son de corte suní, árabe suní. Y en contraposición tenemos al islamismo chiita, ¿no?, persa principalmente, que sigue hasta la fecha, a pesar de los intentos de irlo desplazando, sigue siendo la fuerza política más importante, o la fuerza religiosa política más importante dentro de Israel, pero no es la única, es decir, en Irán, dentro de Irán.
Pero no es la única. En Irán, a diferencia de prácticamente los países árabes musulmanes, conviven desde hace siglos comunidades cristianas, zoroastras, judías, ¿no? Probablemente la comunidad judía más grande en un país, digamos, musulmán, vive justamente en Irán, así como en Yemen hay una comunidad judía muy antigua, probablemente una de las comunidades judías más antiguas del mundo. Vive y realiza su vida cotidiana y celebra sus fiestas religiosas en Yemen. Lo que no sucede en varios de los países árabes musulmanes. Entonces, queda muy claro que los Estados Unidos e Israel finalmente están dando con este ataque terrible contra Teherán, quizás el último intento de Occidente por terminar de apoderarse del Medio Oriente y sus reservas de petróleo. Esta noción milenarista que ha utilizado Israel para justificar sus barbaridades no es más que eso, ¿no? Una justificación pseudo religiosa para justificar su anexión de al menos los territorios de 7 países, ¿no? Prácticamente Israel ya se anexionó, bueno, en cierto modo en los hechos, aunque formalmente no haya sido así, ya se anexionó una buena parte de Siria, prácticamente tiene tomado Líbano, por supuesto Palestina, pero el gran proyecto del Gran Israel, este proyecto sionista configurado desde finales del siglo XIX por los grandes banqueros europeos y norteamericanos, está siendo, digamos, actualizado al día de hoy mediante el intento de destruir el régimen iraní y por lo tanto destruir a Irán como destruyeron a Irak, como han destruido a Libia y otros países de la región, que hoy son, por ejemplo, Libia pasó de ser el país más rico de África y que prácticamente era una fuente de financiamiento para proyectos de desarrollo de diversos países africanos. Es hoy un mercado de esclavos, literalmente un mercado de esclavos africanos para satisfacer las necesidades principalmente laborales de los países árabes de la región, desde Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Omán, Qatar, y otros más, para quienes resulta muy económico tener mano prácticamente esclava, comprada, literalmente comprada en Libia. Entonces, de esta manera se da el último intento, o desde mi punto de vista, quizás el último intento, de tomar el control del enorme territorio de Irán. Como decía, luego de aquel golpe de Estado que tiran a Mossadegh, viene durante décadas un gobierno brutal y represor por parte de Reza Pahlavi, hasta 1979 que se da la Revolución Islámica. Y justamente una vez que se da la Revolución Islámica, con el primer ayatollah Khomeini, inmediatamente después comienza la primera guerra del Golfo, la guerra entre Irak e Irán, cuando Saddam Hussein todavía era un socio importante de los Estados Unidos y de Occidente en general, y Saddam Hussein ataca a Irán y comienza una guerra que duraría 8 años, en la cual pues ninguno de los dos se puede llamar triunfador. Lo único que hicieron fue destruir una buena parte de su infraestructura económica y social, no solo militar, y dañar seriamente su futuro
económico de los dos países. Poquitos años después, Saddam Hussein se convierte en enemigo de los Estados Unidos por tratar de recuperar Kuwait. Recordemos que Kuwait era un emirato dentro de Irak y son los ingleses quienes logran separar a Kuwait de Irak y conformarlo como un nuevo país. Saddam Hussein, por ahí alrededor de 1983-84, y pues intenta recuperar Kuwait e invade Kuwait y eso detona los ataques de Estados Unidos contra Saddam Hussein, a partir de lo cual pues Saddam Hussein pasa de ser el socio más importante de los Estados Unidos en el Oriente Medio a ser uno de sus principales enemigos. Finalmente, Irán, con todo el peso de la guerra contra Irak, pues tiene una economía ya muy debilitada. Digamos que para Israel, que es quien finalmente ha estado promoviendo la destrucción del régimen iraní desde hace medio siglo o más, digamos que resultaba ya no tan peligroso Irán y un poco dejaron de atacar a Irán en su momento y eso permitió, digamos, que la revolución iraní, la revolución finalmente religiosa de Irán, siguiera prosperando. Finalmente, Irán había logrado recuperar una buena parte de su desarrollo económico y comenzaba a tener una economía mucho más estable, mucho más poderosa. Se impulsó la educación, ¿no? Y vale decirlo, ¿no? Sobre todo por las campañas que en los últimos, sobre todo en el último año y ahora resurge estas campañas en contra de Irán, pintándole como una dictadura terrible en la cual las mujeres son casi ajusticiadas en la calle por no utilizar velo, pues es una fantasía absolutamente falsa, pues no existe tal obligación de las mujeres para portar el velo, ya sea la burka o cualquier otro de estos ropas que utilizan las mujeres muy religiosas. Finalmente, el uso de la burka o el velo es decisión personal y cualquiera, como uno puede ver fácilmente en YouTube, cualquier video de la vida cotidiana en Teherán, por ejemplo, se puede ver una gran cantidad de mujeres que van vestidas a la usanza occidental, ni siquiera con las ropas más tradicionales de Irán y mucho menos con el velo. Entonces, y finalmente todo esta campaña en contra de la supuesta violación de los derechos de las mujeres fue promovida por muchos colectivos del feminismo, digamos, occidental, que curiosamente no han dicho ni una sola palabra al día de hoy sobre el brutal bombardeo de una escuela de niñas en la cual fueron asesinadas 108 niñas, cuando menos hasta hoy en la mañana. Esa era la cuenta oficial de niñas, de algunas muy, muy pequeñitas, que fueron asesinadas por los primeros bombardeos de Israel hacia Teherán. Lo mismo, otro de los blancos de los bombardeos de Estados Unidos a Israel fue un centro deportivo, también de mujeres, en la cual pues también fallecieron hasta la fecha, alrededor de 20 jóvenes deportistas que ahí realizaban, digamos, sus actividades cotidianas. Y vuelve a pasar lo que ha estado pasando en muchos otros lados, como Líbano, obviamente Gaza y Palestina en general, pero Líbano, Siria y otros lugares en la cual los bombardeos son indiscriminadamente contra población civil.
Si bien Estados Unidos e Israel han bombardeado ya instalaciones militares del régimen iraní, incluso con el asesinato de su ayatollah Khamenei, lo cual es un gravísimo, gravísimo error táctico de los Estados Unidos y de Israel. Un poco la idea que promovían con el asesinato de grandes figuras del régimen era que la gente se volcaría en contra del régimen y eso facilitaría, digamos, un golpe de Estado, un cambio de régimen. Un grave error porque finalmente el ayatollah Khamenei era una personalidad altamente respetada en Irán, no solo por las comunidades chiitas musulmanas, sino en general por la población en general. Hace unas cuantas semanas incluso hubo una especie de cónclave de las comunidades judías que habitan Irán y en ese cónclave fue invitado el ayatollah Khamenei y fue, digamos, recibió una especie de homenaje por parte de los rabís de los diferentes grupos y comunidades judías de Irán, justamente por su apertura y su defensa de los derechos de los diferentes grupos religiosos que viven hoy en Irán. Entonces, lo que estamos viendo es una escalada terrible. Aproximadamente han sido involucrados ya cerca de pues casi 20 países en esta guerra que inició el domingo. Obviamente, pues tenemos a los tres principales actores, Irán, Israel y los Estados Unidos, pero en represalia, Irán, y como lo había advertido y lo venía advirtiendo y señalando una y otra vez desde que fue la primera guerra, la guerra de los 12 días y luego el intento de golpe de Estado blando, que Irán atacaría a todas las bases militares de los Estados Unidos, y no solo de los Estados Unidos, sino de cualquier otra potencia que sea utilizada como plataforma para el ataque a Irán. De esta manera es que Israel ha atacado Emiratos Árabes Unidos, tanto Dubái como Abu Dhabi. Atacó una de las bases militares más grandes de todo el Medio Oriente, que está en Bahrein. Atacó ya Kuwait, Qatar, también Arabia Saudita, Jordania, Irak, Omán, Siria y Chipre. En Chipre es interesante porque ataca a Chipre. Interesante en dos sentidos. Uno es que la distancia a la que está Chipre de Irán es, rebasa casi los 3.000 kilómetros, y eso significa que Irán tiene una capacidad muy superior de lo que se sospechaba en su armamento balístico, que, como lo vimos, fue capaz de atacar la base militar más grande del Reino Unido en el Mediterráneo, que está en Chipre. No es la única, el Reino Unido tiene varias bases o varias instalaciones militares en la propia isla de Chipre, pero no nada más. Sabemos, por ejemplo, que Estados Unidos tiene 800 bases militares alrededor de todo el mundo, y cerca de 300 de ellas rodean, por un lado, la Unión Soviética y por otro lado a China. Pero poco se sabe o poco se dice de las bases militares que tiene el Reino Unido. El Reino Unido tiene alrededor de 150 bases e instalaciones militares también desperdigadas por todo el mundo, entre ellas bases militares e instalaciones en Medio Oriente, desde Jordania y Egipto hasta Irak. Entonces, en estas bases, Afganistán,
Turkmenistán, Azerbaiyán y otros lugares que también justamente están dirigidas, sobre todo hacia lo que era la Unión Soviética en su momento y hoy es la Federación Rusa. Entonces, en esta base militar del Reino Unido, en Chipre, es de donde han salido la mayor parte de los aviones de reconocimiento ingleses que le dan apoyo de inteligencia al ejército, a las Fuerzas Armadas de Israel para sus ataques a Gaza, pero también desde ahí despegaron aviones de los Estados Unidos y de las fuerzas conjuntas de la OTAN que atacaron Irán. Y lo mismo, instalaciones militares francesas en los Emiratos Árabes Unidos e instalaciones militares italianas en Kuwait. Es decir, prácticamente, y bueno, y si además le sumamos la entrada directa de los Houthis atacando no solo el puerto de Haifa en Israel mismo, sino algunos barcos en el Mar Rojo, tenemos que prácticamente tenemos casi 20 países involucrados en esta nueva guerra que comenzaron los Estados Unidos e Israel el domingo pasado. Finalmente, otra de las consecuencias de este bombardeo no solo es la destrucción de bases militares norteamericanas, sino también instalaciones de producción petrolera y de gas en varios países. Entre ellos, y llama mucho la atención, por un lado, la refinería, una de las refinerías más grandes del Golfo Pérsico en Omán, en Bahrein, ya fue destruida. Y también llama la atención, sorprende que se haya atacado la mayor refinería de Arabia Saudita. Aquí hay algunos elementos discordantes porque el gobierno iraní niega haber atacado esa refinería saudí. Sí atacó bases militares norteamericanas en territorio saudí, pero no la refinería petrolera, que es la más grande de Arabia Saudita, que es por sí sola produce alrededor de 7 millones de barriles de petróleo al año. Es una de las refinerías más grandes del mundo. Entonces hay versiones que indican que pudo haber sido un acto de sabotaje, probablemente organizado por el propio Israel o por la CIA norteamericana, para obligar al gobierno de Arabia Saudita a entrar en la guerra contra Irán. Recordemos que ninguno de los países árabes de la península arábiga y de la región tienen capacidad militar suficiente como para embarcarse en una guerra contra Irán. Quizás el único que pudiera o que tiene más o menos una fuerza aérea y una fuerza militar suficientemente poderosa es Arabia Saudita, justamente, ¿no? Por supuesto que a ninguno de los países árabes, por mucho que consideren a Irán como su enemigo, están dispuestos a entrar a un conflicto directo contra Irán. Por eso es que hasta el momento, hasta el día de hoy, lunes, no se ha dado una respuesta de ninguno de estos países contra Irán. Vamos a ver qué hace Arabia Saudita una vez que fueron afectadas, pues no solo bases militares, que como dije, si bien es territorio saudí, pues no dejan de ser instalaciones norteamericanas y en cierto modo Arabia Saudita, como lo fue en la Guerra de los 12 días, aquella base militar en Emiratos Árabes Unidos, que fue atacada también por Irán y estos no hicieron ninguna, pues prácticamente ni protesta siquiera contra Irán, ¿no? Un poco fue como
como un ataque acordado, ¿no? Es decir, Irán incluso le anunció a Emiratos que iba a atacar esa base militar. Eso le dio tiempo también a los Estados Unidos a sacar tanto sus barcos como a la mayor parte del personal de la base. Fue atacada por Irán y Emiratos Árabes se quedó muy conforme, no dijo nada, no reclamó ni repeló por el asunto y mucho menos tomó alguna medida de índole militar contra Irán. Entonces es probable que ahora veamos más o menos el mismo escenario en el cual los países árabes están un poco dejando que Irán destruya las bases militares norteamericanas, porque también para ellos pues, les resulta pues un tanto benéfico, ¿no? Dado que o bien Estados Unidos tendría que reinvertir grandes cantidades de dinero en sus propios países para reconstruir esas bases, y por otro lado reduce la presión, digamos, de la presencia militar que tiene Estados Unidos en la región. Porque llama la atención, sobre todo al estar revisando videos publicados por pobladores, por ciudadanos comunes y corrientes en varios de los países árabes que fueron atacados, llama la atención cómo la gente festeja los ataques. En un momento dado, incluso algunos me parecían que podían ser trucados, generados con inteligencia artificial o que se refirieran a eventos diferentes, pero poco a poco a lo largo de, sobre todo el día de ayer, domingo, pude comprobar que muchos de los videos que estaban siendo publicados eran verídicos y que la propia gente en Bahrein, por ejemplo, en Qatar, en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos, en Jordania en particular, la gente que estaba grabando los ataques o las explosiones de las bases militares norteamericanas lo festejaban alegremente. Incluso hoy estamos viendo en varios de estos países manifestaciones muy extensas de gente en contra de sus propios gobiernos por haberse involucrado en la guerra imperialista contra Irán. Por desgracia, esta guerra pinta para larga duración. El presidente Trump dijo que cuando menos iban a seguir atacando durante 4 semanas, aunque hay analistas militares que consideran que esto va a ser o es poco probable, sobre todo porque la capacidad de fuego de los Estados Unidos y de Israel ha sido mermada terriblemente, no solo por esta primera oleada tremenda por parte de Irán, que ha desgastado las baterías de misiles antiaéreos, sino por el desgaste ya acumulado de varios años de estar financiando la guerra contra Rusia en Ucrania. Y no solo eso, sino sus otras actividades militares que está realizando Estados Unidos en estos momentos, como los bombardeos contra lanchas de pescadores en el Caribe. Acaba de bombardear y hundir otra lancha más hace unos días, pero también sus ataques aéreos contra Somalia, por ejemplo, o contra Sudán, que también poco se habla en los medios, son temas que poco salen a la luz, pero que sin embargo ahí siguen caminando. Entonces, los Estados Unidos tienen ahorita varios frentes abiertos que les están consumiendo grandes recursos, sobre todo en términos de munición y demás de diferentes tipos, y es muy riesgoso para los Estados Unidos mantener una guerra en un plazo mayor. Y era justamente lo que alertaba un cierto sector del ejército norteamericano que se oponía a los ataques a Irán, justamente porque Estados Unidos, digamos que tiene un déficit en términos de stock de sus recursos militares. Entonces, en este sentido, es muy probable que los acontecimientos sigan escalando.
Los ataques a población civil por parte de Israel y Estados Unidos siguen siendo pan de cada día. Como dije, ya atacaron una escuela, ya atacaron el centro deportivo de las jóvenes deportistas, ya atacaron el hospital Gandhi en Teherán y así una serie de instalaciones y varias de las bases e instalaciones militares de Irán a lo largo de todo su territorio. Y en respuesta, pues Irán ha atacado alrededor de 14 países, ¿no? Y en esta guerra estamos viendo un escenario en el que cada vez se están sumando más países afectados directa o indirectamente. Veremos que continúa, pero no parece haber muy buenos augurios ni para los Estados Unidos, ni mucho menos para Israel, que está siendo bombardeado en estos momentos de manera muy terrible como nunca antes había sucedido. Es una desgracia para el mundo entero. El estrecho de Hormuz, por el cual pasa cerca del entre el 20 y 25% de todo el petróleo y el gas del mundo, prácticamente ya está cerrado al día de hoy y únicamente pueden traspasar el estrecho de Hormuz barcos con bandera rusa o bandera china. Fuera de ahí, ningún otro barco ni entra ni sale del Golfo Pérsico, donde, como dije, circula el 20-25% de todo el petróleo y gas del mundo. Lo cual, por supuesto, está haciendo que se incrementen los precios. El petróleo, el Brent de referencia, ya llegó a los $83 y hoy en la mañana Goldman Sachs pronosticaba que pudiera llegar hasta $130 el barril. Si es así, pues la economía del mundo entero se va a ver seriamente amenazada y fracturada en muchos de sus aspectos. Es todo por hoy y agradezco mucho su atención.